Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero, en la 100.1, esto es DF en Infinita. Una presentación de Con el mejor plan para tus planes, Colmena está contigo y Europcar, Tattersall, tu solución en movilidad. ¿Necesitas una camioneta, un SUV, un automóvil, en fin? Cualquier auto para el fin de semana, arrienda en europcar.cl, tu solución en movilidad. Y Colmena está contigo. Cuando llegas al momento de grandes decisiones, es importante pensar en tu salud, con el mejor plan para tus planes, pensados para ti, con acceso a clínicas privadas de primer nivel, desde siempre y hoy más que nunca, Colmena está contigo. ¿Qué tal, José Tomás? Muy bien, ¿y ustedes? Buen día. Muy bien, Muy pues. buenos días. Oye, prometimos un temazo, así que usted... Prometimos un tema. Prometimos al aire, pero porque ya sabemos que es lo que trae. Porque es un respiro, además, entre tanto escándalo. Sí, pues. Lo que ocurrió con LATAM Airlines esta semana, que estuvieron sus principales directivos, Roberto Albo, su gerente general, Ignacio Cueto, el presidente, estuvieron en Nueva York, en Wall Street, en la bolsa de Nueva York, haciendo el tradicional ring the bell, ¿ya? El toque de campana, que es el hito que marca que la empresa comienza a transar sus acciones en la bolsa de Nueva York. Probablemente la bolsa, bueno, es la bolsa más sofisticada del mundo. Un hito muy relevante que además marca el retorno. Esta empresa había sido de las primeras chilenas que había empezado a cotizar en la bolsa de Nueva York el año 1997 y había tenido que dejar el año 2020, cuando comienza la crisis de la pandemia, y ahora, 4 años después, vuelve a ese mercado en lo que ellos consideran es un hito para la empresa. Lo dijo el mismo Roberto Albo en alguna de las entrevistas que dio estos días. Es el cierre de un proceso que se inició con la pandemia y que termina hoy. Así de clave es para ellos lo que ocurrió con la compañía. Mucha gente pensó que no iba a lograr salir del pozo en el que se había caído, ¿no? Claro, es que probablemente la historia de esta compañía hay pocas historias parecidas, digamos, a lo que les tocó vivir a esta empresa en medio de la pandemia. Así que les propongo que recorramos esa historia, porque es realmente notable. Una compañía que conocemos todos los chilenos, la principal línea aérea nacional, pero también de la región, de Sudamérica, al menos, que antes de que estallara esta crisis, antes de la pandemia, tenía unos 300 aviones, había nacido, ¿se acuerdan de la fusión entre la chilena LAN y la brasileña TAM, claro, por ahí por el año 2012, ¿ya? Y se habían transformado de esa manera en la línea aérea más importante de Sudamérica. Poquitos meses antes de la pandemia, a fines de 2019, en un timing súper afortunado, súper desafortunado, digamos, Delta, la norteamericana, había comprado un 20% de la compañía en $2.000 millones. En $2.000 millones ellos habían comprado el 20% de la LATAM Airlines poquitos meses antes de que se iniciara la pandemia, con el desastre que eso implicó. Esa era la situación de esta empresa hasta marzo de 2020, cuando llega la crisis. De hecho, el nuevo gerente general, Roberto Albo, tenía fecha para iniciar su gestión como gerente general el 1 de abril del año 2020. Enrique Cueto, que era el gerente general histórico, además parte de la familia accionista, había decidido salir de la gerencia general y habérsela dejado a Roberto Albo justo poquitos días después de ese marzo. ¿Se acuerdan de ese 14 de marzo en que el COVID llegó a nuestro país? Pero sin duda que era una empresa exitosa, bueno, con los problemas que tiene cualquier empresa grande como ellos, pero una empresa que era muy exitosa y reconocida mundialmente en el momento en que llega el COVID. Un hecho que, como a pocas empresas en el mundo, o como a pocas industrias en el mundo, implicó casi cerrar completamente, digamos. O sea, bajar la cortina. Bajar la cortina, o sea, no se podía viajar. O sea, los únicos viajes que tenían en este momento era la gente que tenía que retornar a Chile, ¿se acuerdan? Porque había quedado varada en distintos lugares, y por lo tanto la operación cayó casi un 100%. Ellos dicen que en el peor momento, en mayo, cuando fue el momento más crítico, llegaron a estar en un 4% de su capacidad, ¿ya? En 4% de su capacidad. O sea, literalmente los 300 aviones en el suelo, ¿ya? O sea, en la calle, digamos, en los aeropuertos. Las losas. En las losas. Tuvieron que reducir al equipo de personas, digamos, pasar en un 40%. O sea, pasaron de más de 40.000 trabajadores a más de 45.000 trabajadores a
a 30.000, digamos. O sea, una reducción muy importante y tuvo que hacerlo porque fue una empresa que, como dejó de tener ingresos, empezó a quemar 10 millones de dólares diarios, según ha contado Roberto Albo en distintas entrevistas. O sea, una empresa que empezó a vivir un verdadero momento existencial, en donde tú no sabes si vas a lograr salir de esta o no, digamos, así de crítico y de angustiante de haber sido para las personas que lo vivieron desde allá adentro. Vino una etapa también, que ustedes se deben acordar, yo me acuerdo por lo menos, en que vino toda una discusión respecto de si el Estado tenía que salir a salvar a la TAM. Y una particularidad del caso de la TAM es que salió de esto sin ninguna ayuda estatal, a diferencia de muchas otras aerolíneas. Claro, no era algo raro, digamos. En muchos países del mundo los estados salieron a apoyar a las líneas aéreas, entendiendo que esta crisis no se debía a un problema operacional o una mala gestión, sino que se debía a un problema totalmente exógeno que no tiene nada que ver con ellos, sino que una pandemia internacional que ellos no tenían cómo prever ni manejar. Pero la discusión acá en Chile se empezó a alargar. Acuérdense además que el entonces presidente Sebastián Piñera había sido en el pasado accionista de la TAM, muy amigo además de la familia Cueto. Eso obviamente enredó en términos de opinión pública la discusión y finalmente la ayuda del Estado no llegó y la empresa tuvo que convencerse, los directores de la empresa, también los accionistas de la empresa, tuvieron que convencerse que el mejor camino o que el único camino que quedaba era acogerse al llamado capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos. Eso ocurrió el 26 de mayo del 2020. Un proceso, el de capítulo 11, que permite a la empresa proteger a la compañía. Reorganizarse y protegerse. Claro, protegerse en el sentido de que le impide a los acreedores, a los que tienen deuda, a las empresas, exigir el pago de esa deuda y por lo tanto protege a la empresa para darle un tiempo para que pueda rediseñar un nuevo plan de operación, pueda negociar con los acreedores para tener un plan para salir adelante. Así es como consiguió un crédito de más de 2.000 millones de dólares que le permitió seguir adelante con la operación. Oye, espérate, 2.000 millones de dólares. Claro, no, todas es cifras, mucha plata. No, y espérate la siguiente. Y renegociar una deuda que en ese entonces superaba los 18.000 millones de dólares. ¿Ya? O sea, esa era la situación con la que se enfrentaba a esta crisis. Y lo que vino después, bueno, fueron meses, 2 años, digamos, de intensas negociaciones, de diseñar un plan de trabajo de qué empresa tú vas a formar para el futuro, de negociar con los acreedores qué plan de pago tú vas a tener o cómo va a ser el plan de conversión de deuda por acciones para que ellos pasen a tener propiedad dentro de la compañía y al mismo tiempo cómo empiezas a volver a volar. ¿Cómo empieza a volver a volar? Ahí también lo hemos conversado con la gente de la TAM, que lo difícil que era armar un plan de trabajo cuando tú no sabes cómo va a ser tu demanda. Recordemos que en esa época, ¿te acordáis que se discutía si es que la gente iba a volver a volar o no después de la pandemia? ¿Ya? A propósito del Zoom y de las comunicaciones online, la gente se preguntaba si ¿cuántos viajes iban a acabar? Si los viajes de negocio iban a volver a hacerse o no. ¿Ya? O los viajes académicos. Claro, que ya no valía la pena, que esta industria iba a cambiar radicalmente. Además, empezaron a venir las nuevas variantes. Pues entonces se empezaba a abrir la cosa, tú podías empezar a volver a hacer una vida más normal y venía la variante, ¿te acuerdas? Omega, Omicron, ya como que esos nombres se nos fueron olvidando, pero en el fondo la empresa tenía que ser como una especie de acordeón, digamos, tener la facilidad de crecer muy rápidamente y de ajustarse también. Bueno, fue así como siguieron adelante y lograron salir del capítulo 11 en diciembre del 2022, 2 años después. La empresa era de la mitad del tamaño en ese minuto. El año 2022 era la mitad del tamaño, es decir, tenía la mitad de capacidad de operación y por lo tanto de ingresos, pero tenía una nueva estructura financiera, mucho menor deuda y por lo tanto tenía mucho más posibilidades de salir adelante, aun cuando la crisis en ese minuto todavía continuaba. Y digamos, con cambios en la propiedad, ¿no? Y con hartos cambios en la propiedad, que al final son también los que... Por eso es que también a los accionistas les cuesta tanto tomar la decisión y debe ser tan duro tomar la decisión de ir a capítulo 11, porque cuando tú inicias la negociación con los acreedores, la única forma que tienes muchas veces de pagarle es a través de propiedad, y por lo tanto son los acreedores los que terminan quedándose. Pero ¿y los cuetos pasaron de cuánto a cuánto? Claro, los cuetos, además de que tuvieron que poner recursos frescos, o sea, junto con perder lo que tenían, tuvieron que poner recursos frescos adicionales y de esa manera pasaron, por ejemplo, de tener cerca de un 16% a tener hoy día un 5% de la compañía. Delta, que yo les contaba que poquitos meses antes
había entrado con un 20%, hoy día tiene un 10%. Y Qatar Airways tiene también un 10%. Entre los tres tienen como un 25-27% y ellos se han comprometido con seguir apoyando a la compañía, tienen una alianza ahí, pero claro, el fuerte pérdida de patrimonio viene de parte de ellos, y el mismo Ignacio Cueto lo ha dicho en entrevista, que en su minuto fue duro, fue frustrante, tú lo consideras injusto, porque además, de nuevo, esto no tiene que ver por un problema de gestión o porque lo hayas hecho mal, sino que por una situación que no tiene que ver contigo. Pero también ellos sienten mucho orgullo por cómo la empresa hablemos ha salido de adelante. resiliencia, claro. Hablemos de resiliencia. Y de hecho, hoy día, cuando tú ves hoy día la compañía, da cuenta de ese orgullo. Y hoy día también se plantea esa discusión. ¿Fue mejor que el Estado no los apoyara? ¿Fue mejor que el Estado no los apoyara, que en ese momento pelearon tanto porque los apoyara? Pero hoy día claramente ellos dicen fue mejor que no los apoyara, porque cuando el Estado te apoya de partida, tú no tienes la necesidad de reestructurarte tanto, porque te entran recursos frescos, y además tú siempre le quedas debiendo algo al Estado. Acá, en cambio, el capítulo 11 te obligó a reestructurarse. Ellos hoy día bajaron muchísimo la deuda, son una empresa mucho más ordenada, mucho más organizada, tienen más liquidez y tienen costos mucho más bajos. O sea, ellos dicen tienen el mismo costo de hace 5 años atrás, pero con un 30% de inflación. Entonces, es una empresa que también que ha permitido hoy día posicionarse mucho mejor, estar en una mucho mejor situación que previo a la pandemia. Y han tenido también una recuperación en la demanda. Hoy día los flujos de pasajeros ya volvieron a prepandemia. Hoy día ya 4 años, 5 años después, la empresa ya es del mismo tamaño prácticamente que era previo a la pandemia. Tiene los mismos 300 aviones o 330 aviones. Ahora sí son aviones mucho más homogéneos. Antes eran aviones mucho más distintos. Entonces, ahora como son aviones más homogéneos, eso permite tener una operación mucho más simplificada. Si tú no mides en cantidad de pasajeros, hasta el minuto ya llevan transportado un 7% más que el año 2019, una empresa que transporta 220.000 pasajeros al día, 150.000 maletas. Un avión de LATAM despega cada 54 segundos, 1.600 vuelos al día. O sea, uno no se imagina esos números. La cantidad de vuelos. Y es importante porque Roberto Albo también lo ha dicho. Hoy día el centro de la compañía está en la atención al cliente y por lo tanto es muy relevante la cantidad de clientes a los que hay que atender y lo difícil que es eso. Lo difícil que es eso para cuando uno ve la magnitud de la compañía y la cantidad de personas que atiende. Por eso es que es tan clave, un hito tan relevante lo que ocurrió esta semana con el toque de la campana en Wall Street. Esto ya había ocurrido en los hechos un par de meses antes, a fines de julio, había empezado a cotizarse, pero ya este es el hito formal que para ellos es muy relevante, es volver a estar en la plaza bursátil más sofisticada del mundo, en donde los mejores inversionistas del mundo pueden ver la acción de la TAM en los ADR y ver la posibilidad de invertir en esta empresa que ahora ha dicho tiene que seguir creciendo. En capitalización bursátil ha mejorado, aun cuando no ha llegado todavía a los niveles que tenía previo a la pandemia. Tiene todavía mucho para crecer en una región, además, que la TAM es una empresa que está fuertemente, una empresa global, pero que está fuertemente en esta región, una región que tiene sus problemas, pero que también tiene harto potencial de crecimiento. En Sudamérica viaja medio pasajero por habitante al año. Medio pasajero por habitante al año. Medio pasajero por habitante al año viaja en Sudamérica. Eso es más o menos el nivel que tenía Estados Unidos y Europa en los años 70. ¿Ya? O sea, es un dato que te permite ver el eventual potencial que podría tener la región para crecer, y es lo que justamente quiere aprovechar esta compañía después de haber pasado por este trance histórico y que ahora se marca en una mejor posición incluso que antes de la pandemia para seguir creciendo. Ese dato que diste de los pasajeros es comparable, tú decías, a Estados Unidos y Europa. ¿De qué época? En los años 70. Los años 70. O sea, son varias decenas de años. Medio siglo. Medio siglo. Sin ir más lejos. Gracias, José Tomás. Muchas Gran gracias a historia, ustedes. gracias José Tomás. Que esté muy bien. Adiós. Éxito. 8:02. Esto fue DF en Infinita con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1. Una presentación de Con el mejor plan para tus planes, Colmena está contigo. Y Europcar, Tattersall, tu solución en movilidad.